Y 20 segundos, en unos instantes recibiremos ya el señal desde Zarzuela para ese acto de juro o promesa, la mayoría promesa, ya se lo podemos adelantar, de los miembros del nuevo gobierno. Luego más tarde será ya el habitual traspaso de poderes. Ahí estamos viendo ya la imagen de los testigos que van a estar, digamos, en ese acto. Es la imagen, la primera imagen que nos llega desde el Palacio de la Zarzuela. Ya en su momento Pedro Sánchez tomó posesión del cargo. Ahora le tocará a todo el Ejecutivo, que en principio empezaría por orden jerárquico con Carmen Calvo, su vicepresidenta primera y ministra de Presidencia y Relaciones con las Cortes y de Memoria Histórica. Luego le tocaría el turno a Pablo Iglesias, a Nadia Calviño y a Teresa Rivera, el resto de vicepresidentes, y luego ya los ministros. Vemos que se coloca junto a la presidenta del Parlamento, vemos el presidente del Gobierno, y de un momento a otro veremos ya el acto. ¿Qué esperáis? ¿La sobriedad habitual? ¿Son muchos ministros? ¿Más, digamos, más breve el acto o va a ser más largo porque son más o más abreviado en función de que va a ser la ceremonia más corta? Bueno, ¿tú tienes algo de experiencia en estas lides? No de prometer el cargo, sino de estar ahí en Zarzuela. No, yo creo que será largo porque son muchos, pero tampoco mucho. A mí lo que me sorprende es que se dé tanta importancia a que no haya crucifijo. Si nos volvemos a la proclamación del rey Felipe en un Estado constitucional que es aconfesional, tampoco hubo ningún crucifijo y no ha pasado nada. Yo creo que es lo normal, que no haya ningún signo religioso en estos actos políticos. El primero en tomar posesión o en prometer el cargo será Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, para luego ejercer las funciones de notario mayor del rey. Y ahora entra el jefe de Estado, Su Majestad el Rey, saluda ahí a las autoridades judiciales y a la presidenta del Parlamento. Inmediatamente al presidente del Gobierno, y vamos a asistir ya con sonido original a este acto. Real Decreto 4/2020 de 12 de enero, por el que se nombra vicepresidenta primera del Gobierno a doña María del Carmen Calvo Poyato. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 62 y 100 de la Constitución y a propuesta del presidente del Gobierno, vengo en nombrar vicepresidenta primera del Gobierno a doña María del Carmen Calvo Poyato, dado en Madrid el 12 de enero de 2020. Felipe Rey, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez Castejón. Real Decreto 5/2020 de 12 de enero, por el que se nombra vicepresidente segundo del Gobierno a don Pablo Iglesias Turrión. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 62 y 100 de la Constitución y a propuesta del presidente del Gobierno, vengo en nombrar vicepresidente segundo del Gobierno a don Pablo Iglesias Turrión, dado en Madrid el 12 de enero de 2020. Felipe Rey, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez Castejón. Real Decreto 6/2020 de 12 de enero, por el que se nombra vicepresidenta tercera del Gobierno a doña Nadia María Calviño Santamaría. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 62 y 100 de la Constitución y a propuesta del presidente del Gobierno, vengo en nombrar vicepresidenta tercera del Gobierno a doña Nadia María Calviño Santamaría, dado en Madrid el 12 de enero de 2020. Felipe Rey, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez Castejón. Real Decreto 7/2020 de 12 de enero, por el que se nombra vicepresidenta cuarta del Gobierno a doña Teresa Rivera Rodríguez. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 62 y 100 de la Constitución y a propuesta del presidente del Gobierno, vengo en nombrar vicepresidenta cuarta del Gobierno a doña Teresa Rivera Rodríguez, dado en Madrid el 12 de enero. Bueno, se ve entre
sonriente y algo emocionada. Incluso diríamos que con ojeras a la nueva vicepresidenta, no sé si estaba en sus cargos. Javier, en cualquier caso, primero la fórmula de estos 22 ministerios o 22 cargos del Ejecutivo. ¿Se nombra todos juntos y luego toman posesión cada uno por su cuenta para acortarlo? ¿Cómo lo ves? Sí, yo me imagino que, claro, habrán decidido que el jefe de protocolo, Alfredo, vaya leyendo todos los decretos y luego ya para que vaya más rápido, ¿no? Pero bueno, va a durar un buen rato, ¿eh? Verdaderamente me parece que una de las pocas incógnitas o misterios que hay en torno a la ceremonia será si el texto sobre el que se lee en cada nombramiento se somete estrictamente al texto protocolario o hay, que es posible hacerlo, algún tipo de modificación o de variación. Me refiero, pues, no sé, si los 4 miembros de Podemos van a decir lo de lealtad al rey o lealtad al jefe del Estado, que el significado es el mismo, pero sabemos que desde el punto de vista político es lo mismo, pues que no decir, es exactamente lo mismo formalmente, ¿no? Es lo mismo que decir Constitución o orden jurídico-político de nuestro país. Sí, no, digamos, ya. son las cuestiones semánticas que todo el mundo conoce. Sería interesante también ver por qué página de la Constitución está abierto el libro. Ahora llevan... Pero en ese sentido es la que se deja por protocolo, ¿no? No la cambian ellos. Pedro Sánchez la cambió respecto a Mariano Rajoy, o sea que pueden haber, me imagino que será la misma para todos, pero... A doña María del Carmen Hoy está muy sonriente Pablo Iglesias. Ministra de Política Acabó Territorial ya y Función el nombramiento Pública, de todos. a doña Los Carolina ministros. Daria San Sebastián, Que nombra ahí, digamos, ministra a la para que la es transición ecológica y el reto demográfico, una a de doña las Teresa caras nuevas de Rivera este Rodríguez. gobierno. Ministro de Cultura y Deporte, a don José Manuel Rodríguez Uribes. Otra de las caras nuevas. Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a doña Nadia María Claro, es que Calviño Santamaría. Hay un Ministro de decreto Sanidad, por cada a don Salvador vicepresidente Illa Roca. y un decreto para Ministro todos los de ministros, Derechos por eso Sociales va y ahora más Agenda rápido. 2030, a don Pablo Iglesias Turrión. Vicepresidente. Ministro Es la primera vez que veo a un de Ciencia vicepresidente e sin Innovación, corbata. También creo que va el Pedro ministro Francisco Alberto Garzón Duque sin corbata. Que decía Xavi que Ministra está de Pablo Iglesias hoy Igualdad, muy a sonriente. doña Irene María El otro día Montero le Gil. vimos bañado en lágrimas Ministro en la de investidura, Consumo, ¿no? Porque, a don Alberto claro, esto Carlos es la Garzón culminación de una Espinosa. carrera política meteórica, en su Ministro de caso, ¿no? Inclusión, Hace solo 6 Seguridad años que Social, estaba creando un nuevo Migraciones, partido político, a don José Podemos, Luis Escrivá que revolucionó la política española Ministro de y ahora es Universidades, vicepresidente a don del Manuel gobierno, ¿no? Castells. Con 35 diputados. A Lo que tenor estará del pensando dispuesto ahora en el artículo 12.2 Albert Rivera, que de con la Ley 50 y 50 pico pudo ser 1997, vicepresidente, y nos estaríamos del evitando 27 todas de estas noviembre. escenas. Así se escribe a veces la Gobierno. política. Si Albert Rivera y Ciudadanos hubiera dado un cambio en el momento oportuno, hubiera sido gobierno de coalición bipartito, todos con Con corbatas, 180 con diputados. 182 diputados, y no veríamos de esta escena. 2020. Así es la política y la historia. Felipe Rey, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez Castejón. Señor Ministro de Justicia. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de Justicia, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Señora Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros. Señora Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital con lealtad al Rey. Igualdad y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Señora Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Señora Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros. Señora Ministra de Defensa. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministra de Defensa con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Señora Ministra de Hacienda. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministra de Hacienda con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Señor Ministro del Interior. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro del Interior, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Señor Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Señora Ministra de Educación y Formación Profesional.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministra de Educación y Formación Profesional con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Señora Ministra de Trabajo y Economía Social. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de Ministra de Trabajo y Economía Social, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener en secreto las deliberaciones del Consejo de Ministras. Señora Ministra de Industria, Comercio y Turismo. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministra de Industria, Comercio y Turismo, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros. Señora Ministra de Política Territorial y Función Pública. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministra de Política Territorial y Función Pública, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como guardar el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y de Ministros. Señor Ministro de Cultura y Deporte. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de Cultura y Deporte con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Señor Ministro de Sanidad. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de Sanidad con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros. Señor Ministro de Ciencia e Innovación. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de Ciencia e Innovación con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Señora Ministra de Igualdad. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministra de Igualdad con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado,
así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Señor Ministro de Consumo. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de Consumo, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y Ministras. Señor Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Señor Ministro de Universidades. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de Universidades, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Pues con la promesa de Manuel Castells, ministro de Universidades, se completa este acto de promesa de todos los integrantes del nuevo gobierno. ¿Algún comentario antes que veamos la foto de familia? La fórmula final, debatimos sobre ello si algunos iban a decir jefe del Estado o rey, pero todos han citado al rey. Sí, incluso el ministro de Consumo, Alberto Garzón, a quien siempre hemos escuchado decir el ciudadano Borbón, ¿no?, cuando se refería al rey. Sin embargo, pues ha optado por la fórmula rigurosa, ¿no?, ortodoxa. Y luego destacamos también esta fórmula de Consejo de Ministras, que no es nueva, ya la utilizó Carmen Calvo en su anterior toma de posesión, pero ahora la han utilizado más ministros y miembros del Gobierno. Y esto, en realidad, es expresión también, Xavi, de que es un Gobierno con 11 ministras por 11 ministros, exactamente la mitad. Los gobiernos paritarios los inauguró José Luis Rodríguez Zapatero, pero baste la comparación de una imagen del otro gobierno más numeroso de la democracia, que fue el de Adolfo Suárez, con 24 miembros, ni una sola mujer. Y hoy, sí, pero es claro de la evolución de la sociedad española, ¿no? Afortunadamente. Efectivamente. Bueno, siempre se dice que la democracia son formas y, por lo tanto, esta ceremonia que hemos visto, creo que cualquiera que tuviera todavía alguna duda sobre el carácter, digamos, antisistema de alguno de los miembros de este gobierno, pues espero que se le pase, ¿no? Es decir, esto es, bueno, pues es el funcionamiento normal de la democracia y esto va a permitir también integrar y deshacer bastantes tópicos que se instalan a veces sobre la posición política respecto al sistema de algunas ideologías, ¿no? Se colocan ya para la foto con el rey y el presidente del gobierno en el centro. Javier Ayuso, durante mucho tiempo responsable de comunicación de la Casa del Rey, por lo tanto algo de protocolo de esto. ¿Cómo lo has visto, sabes? No, yo creo que está muy bien y a mí me congratula mucho que los 22 miembros de este gobierno hayan dicho que se comprometen, que prometen a guardar y hacer guardar la Constitución. Yo creo que es un mensaje muy importante, aunque sea protocolario, que deberían ver todos los que quieren romper la Constitución. Y aplausos, vemos aplausos a Alejandra al finalizar la foto. Y ahora el plano de la Constitución. Vamos concluyendo. Alejandra, tu último comentario. Sí, bueno, la verdad que siempre miramos con lupa a ver cómo son esas promesas, en este caso de todos los ministros, y esa fórmula de Consejo de Ministros, algunos han dicho ministras, otros ministros y ministras. Bueno, yo creo que refleja un poco pues la pluralidad que hay en el Gobierno. Entre todo lo que han dicho. Bueno, antes de irnos a Prado del Rey, con los compañeros de la mañana, un vistazo al tiempo. Andrés, cuéntanos, ¿cómo están las cosas? Estamos con la señal en directo, estamos viendo a la nueva vicepresidenta, ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo. La escuchamos. Para nuestro país. También a la responsabilidad que el presidente me vuelve a otorgar, por cuanto significa otra oportunidad de servir a mi país y hacerlo
desde las ideas que han sido contrastadas en las urnas. Naturalmente y de manera muy principal a quienes hoy han querido estar aquí para acompañarme, para que les acompañe yo también a ellos, porque están algunos representantes de altas instituciones del Estado. Permitidme que las resuma todas con mucha gratitud en la presidenta de las Cortes Generales. También de quienes habéis querido abrir un hueco esta mañana como amigos, amigas, compañeros de viaje en la vida, en la nobleza inmensa que tiene hacer vida política en una democracia como la nuestra, embajadora, y me lo van a permitir, sí, porque lo decía hace unos instantes. También a mis amigas y a mis amigos y a mi queridísima hija, que para mí es fundamental en la vida. Decía que otro gobierno más de nuestra robusta democracia, que sí tiene una situación inédita, por fin, en la política española en el nivel del Ejecutivo, que es una fórmula de acuerdo entre gobiernos que nuestro país ya tiene más que contrastada y más que resuelta en otros niveles de la administración y de la gobernanza cotidiana de España. Esa será la novedad. Dos partidos políticos que deciden arrostrar con la mayoría parlamentaria otro gobierno más para nuestro país. Seremos prudentes en la valentía y seremos firmes en lo que más importa, la defensa de la democracia y su mejora constante. No hay mejora constante de nuestra democracia por fin consolidada en la historia de España que hacer equilibrios constantes para que la justicia sea cierta. Y la justicia cierta tiene que ver con la vida, con los derechos, con las libertades y con las respuestas a los problemas que se acumulan. Durante estos últimos años hemos acumulado retos, hemos acumulado respuestas a preguntas que se hacen estos tiempos que nos han tocado vivir, no solamente en España, también en Europa y en el resto. Prudente en la valentía, firmes en lo que más importa, en la defensa de la democracia y en su mejora constante, decía yo. La nueva vicepresidenta es la vicepresidenta, ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Pequeña valoración, Fernando. Mucho la frase de prudentes, igual que a ti, prudentes en la valentía. Yo creo que de momento, y mientras Pedro Sánchez no le retire su confianza, es la mujer fuerte del gobierno. Es la número 2, clarísimamente. Y yo le reclamaría que no se fijara tanto en algunos aspectos que podríamos llamar filosóficos, como en el cargo de ministra de la Presidencia. El cargo de ministra de la Presidencia significa control de todos los ministerios, coordinación de todos los ministerios, que haya lo que el abogado Jorge llamaba antes, ¿cómo era? Ineligendo. Invigilando. Una responsabilidad invigilando. Sí, bueno, eso se da por supuesto, ¿no? Pero decías una guía de gobernación o algo así. Eso lo corresponde. Un plan de gobernabilidad. Plan de gobernabilidad. Le corresponde a la vicepresidenta. Del que vamos a hablar enseguida. Pablo Iglesias, el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha prometido el cargo ante Felipe VI. Y a esta hora, Elena Crespi, está previsto que el líder de Podemos tome posesión de su cargo. Sí, a las 12 en punto, en unos minutos. Triple toma de posesión aquí en el Ministerio de Sanidad, sin duda la que genera más expectación, la que comentabas, la de Pablo Iglesias, el líder de Unidas Podemos, como nuevo vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030. También aquí en este ministerio asumirá el cargo el nuevo ministro de Consumo, una cartera nueva para Alberto Garzón, el líder de Izquierda Unida, y también para Salvador Illa, del PSC, será el nuevo ministro de Sanidad. Y a las 12 también habrá que estar pendientes de Justicia. Juan Carlos Campos recibirá la cartera de ministro de Justicia de la mano de Dolores Delgado, quien hoy hemos sabido será la nueva fiscal general. De todo esto y mucho más estaremos pendientes aquí en La Mañana. Seguimos en directo aquí en La Mañana, en esta mañana con mucho contenido político, pendientes de las sedes ministeriales y de los nuevos ministros que tomarán posesión de sus carteras, también los vicepresidentes. Hablamos ahora de unidad. Elena Crespi, ¿ha empezado ya alguna de las 3 tomas de posesión que hay pendientes en esa sede?
Sí, pues todavía no ha empezado este acto que, como veis, está repleto el salón de actos del Ministerio de Sanidad para esta triple toma de posesión, la de Alberto Garzón como ministro de Consumo, Salvador Illa del PSC como ministro de Sanidad y la que más expectación genera, la de Pablo Iglesias como nuevo vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, una cartera que recibirá de manos de la vicepresidenta Carmen Calvo. Ambos hablarán en este breve acto de tomas de posesión aquí en el Ministerio de Sanidad. Como veis, la expectación es máxima. El líder de Unidas Podemos va a cumplir hoy uno de sus sueños, de sus anhelos, de entrar en el Gobierno. Y aquí estaremos para verlo en directo en esa señal que les ofreceremos, por supuesto, desde el Ministerio de Sanidad. Antes había una ministra, María Luisa Carcedo, y de ahí van a salir 3 carteras. Lo veremos enseguida aquí en La Mañana. Sí, lo veremos tan enseguida que lo vamos a comentar. De hecho, ya. Fernando, Ana, máxima expectación. Esto es lo que tienen las mañanas políticas y de tensión, y es lo que tiene estar en el primer mes en La Mañana. Pablo Iglesias, decía Elena Crespi, el sueño de su vida. Bueno, hombre, yo no creo que el sueño a nadie de su vida, ministerio. pero ha sido pero ha sido una de sus reivindicaciones desde la pasada mini legislatura. Es decir, él dijo, quiero estar en el gobierno, y al final fue que no, pero tampoco hubo gobierno, con lo cual es verdad que es una reivindicación. No sé si decir el sueño de su vida es adornarse un poco. Yo creo Acabamos que no. de ver la toma de posesión de Carmen Calvo a las 11:30 y hablábamos del reparto de poder en esas 4 vicepresidencias. ¿Cómo queda dibujado o desdibujado? Vosotros diréis, Pablo Iglesias. Yo creo que Pablo Iglesias es tan importante por sí mismo, como persona y como político, que convoca todas las miradas. Y todo lo que dice, que se va a medir palabra por palabra lo que diga. Respecto a que el sueño de su vida sea ser vicepresidente con Pedro Sánchez, no. Y creo que no. El sueño de su vida real es ser presidente. Y no digo de qué. Puede ser del gobierno o puede ser de la República. Eso cada cual interprete lo que quiera interpretar. De cara al futuro inmediato, yo veo un Pablo Iglesias que está mucho más moderado de lo que estuvo hasta hace un par de meses, por ejemplo. Ya no dice eso de los poderosos y los centros de conspiración que mandan más que los diputados y el Congreso, etcétera. Y veo que el gran combate aquí no va a ser la coalición, sino cómo conviven dentro de este gobierno los partidarios de una política económica moderada y casi capitalista con los que predican y están dispuestos a practicar una política económica de tinte social casi románticamente socialista. Hombre, Fernando, a juzgar por lo que vamos viendo de momento, que aquí había habido muchos vaticinios apocalípticos de que Pedro Sánchez va a ser rehén de los nacionalistas catalanes, separatistas, de todo antisistema. Más bien parece que Pedro Sánchez está en construir un gobierno donde queda claro que manda él, que manda la visión, o sea, que el hermano mayor es el PSOE, y de momento yo diría que si tuviera que apostar en temas económicos, se llama Nadia Calviño o Pablo Iglesias, yo no tengo muchas dudas. Otra cosa es que yo creo que lo que la gente se pregunta es si esto va a generar un coste, digamos, si para una duplicación de fondo, una duplicación de gasto, que en la práctica se resuelva en un sobrepeso, en un sobrecoste, sobre todo para las clases medias. Pero que de momento Pedro Sánchez marca territorio y lo marca de una manera muy clara y muy nítida, creo que hay pocas dudas. Y ante la duda es que hay 2 puestos muy claves, es decir, la vicepresidenta primera, en ausencia del presidente, sería quien dirige el Consejo de Ministros, pero todas las semanas será ella quien dirija la reunión, la comisión de subsecretarios, que es la que decide lo que aprueba el Consejo de Ministros. Y Nadia Calviño, la comisión delegada de Asuntos Económicos, por tanto... Y la portavoz de la antigua ministra de Queda Hacienda, claro. O sea, es que queda un poquito... Queda claro dónde está. Seguimos esperando, Jorge, un segundito, porque están viendo la imagen en directo del Ministerio de Sanidad. En cuanto haya noticia allí, empiece el acto, se está retrasando un poquito, iremos allí en directo. Y precisamente hoy el líder del Partido Popular, Pablo Casado, va a reunir a la Junta Directiva Nacional del partido por primera vez desde las elecciones. Carlos Conde.
Junta de Dirección del partido, el máximo órgano entre congresos. A las 12 está previsto que comience esa reunión donde el presidente y la dirección del partido escucharán a los varones territoriales, a los presidentes autonómicos, también a los parlamentarios y a los cargos provinciales y locales. Es, como decías, la primera reunión tras la investidura de Pedro Sánchez, también tras la formación del nuevo gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. En la investidura vimos a Pablo Casado con una línea dura contra el presidente Sánchez, y hoy se espera de esta Junta Directiva que el Partido Popular diseñe su estrategia de oposición y veremos si finalmente, tal y como piden algunos varones, se opta por la moderación, por continuar siendo el partido de Estado, decían algunos de esos varones ahora a la entrada de la sede de Génova, frente al extremismo, y también veremos si diseñan una estrategia ante Vox, todo después de este fin de semana cuando el partido de Santiago Abascal convocaba esas manifestaciones en contra del gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Hoy se espera también que se ratifiquen a los portavoces parlamentarios, a Cayetana Álvarez de Toledo frente a la portavocía del Congreso y a Javier Maroto en el Senado. Escuchábamos hace unos minutos a Javier Maroto, decía que van a hacer una oposición con una de cal y otra de arena y que van a ser una oposición contundente y sensata ante este nuevo gobierno. Gracias, Carlos. Están llegando más reacciones desde Génova. Maroto, ante la noticia que conocíamos esta mañana, ya saben, la exministra ya de Justicia, Dolores Delgado, va a ser propuesta para la Fiscalía General del Estado. Le dice Maroto que es el primer golpe de Sánchez al Estado de Derecho. Lo traemos aquí a la mesa. Sí, pero también se han pronunciado ya los jueces, ¿eh? La Asociación Judicial Francisco de Vitoria ha emitido un comunicado en el que califica de insólito y lesivo el nombramiento de esta fiscal. Considera que con todos los procedimientos que hay abiertos y los que pueden venir, no va a hacer un gran favor a la justicia. Es decir, los jueces ya se están pronunciando. Bueno, aquí lo que yo opino respecto a ese sentido, yo pienso que debiéramos hacer una reflexión también, ¿no? Yo recordaba en este momento los grandes templos, las grandes construcciones, la base que se solía hacer de piedra, no necesariamente era una piedra que todas eran iguales. Había piedras de distinta forma, que colocadas de la manera correcta forman un templo sólido y estable, que hasta el día de hoy resiste terremotos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la pluralidad está recogida en la Constitución, que es buena, el aspecto social, el aspecto socialista, el aspecto de ayuda social, sin llegar a la justicia social equívoca de quitarle a uno para darle a otro. Esto no. Se debe de basar única y exclusivamente, desde mi punto de vista, que es lo que sigo echando en falta, cuál es el plan para combatir la pobreza, cuál es el plan para generar riqueza. No se genera riqueza quitándole a uno y dándole a otro. La generación de riqueza se da con la educación. Vamos a ver, Jorge, si en las declaraciones de ahora, las declaraciones de esta mañana, que van a poder tomar posesión, y de hecho en imagen los telespectadores de la mañana ya lo están viendo, tenemos dos señales abiertas en directo, una en el Ministerio de Justicia, donde va a tomar posesión Juan Carlos Campo, y otra en el Ministerio de Sanidad, donde va a haber 3 personas hoy que tomarán posesión, ya saben, Pablo Iglesias, Salvador Illa y Alberto Garzón. En esa sede del Ministerio de Sanidad sigue nuestra compañera Elena Crespí. Elena, se retrasa el acto. Se está retrasando un poquito, son ya pasadas las 12:10 de la mañana, pero está a punto de comenzar porque vemos a todos los medios gráficos, fotógrafos y cámaras ya preparados para la salida por uno de los laterales de este salón de actos de los que van a ser ya a tomar posesión como nuevos ministros y también como vicepresidente de Derechos Sociales en el caso de Pablo Iglesias. Muchísima expectación aquí en el Ministerio de Sanidad. Gracias, Elena. Y mientras hablas estamos viendo al que será el nuevo ministro Juan Carlos Campo y a la que será la nueva fiscal general del Estado. La estamos viendo cómo se dirige ya al atril la exministra Dolores Delgado. Nos disponemos a escucharla. Buenos días a todas y a todos. Buenos días, amigos y amigas, ministro. Lo primero es agradecer vuestra presencia aquí, en este acto que es desde luego no solo institucional, sino es emotivo. Emotivo para quien se va y estoy convencida que emotivo también para el que llega. Es un placer hacer el traspaso formal a alguien que sabe lo que es la justicia. No solamente porque es juez de profesión,
sino también porque ha pasado por el Parlamento y también ha pasado por este Ministerio de Justicia. Así que conoce lo que es la justicia y la Administración de Justicia. Unas brevísimas palabras para agradecer a todos quienes prestan y han prestado servicio en este departamento, en este ministerio. Y también quiero agradecer a mi equipo más próximo y más cercano el impresionante trabajo que han realizado en estos 19 meses. Se han dejado la piel, se han dejado parte de la vida, pero aquí están sus frutos y seguirán estando con el paso del tiempo. Hemos trabajado con total entrega y dedicación y lo hemos hecho como servidores públicos, en favor de la sociedad, en favor de mejorar este servicio público que es la justicia. Tenemos el ADN del servicio público y para nosotros ha sido la justicia una prioridad. La defensa de los derechos de la ciudadanía, la prestación de la mejor de las justicias ha sido lo que hemos asumido a lo largo de estos meses con una profunda responsabilidad. Agradezco a todos los organismos implicados en la Administración de Justicia, por supuesto al Poder Judicial, a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado, a abogados, procuradores, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, no me quiero dejar a nadie, a los medios de comunicación, porque entre todos creo que hemos hecho una magnífica colaboración para mirar al frente y seguir avanzando. Quiero hacer mención especial a las asociaciones judiciales y de fiscales porque han operado y lo han hecho en los ámbitos en los que hemos necesitado y precisado de ellos y con lealtad. Ministro, te deseo todo lo mejor. Te iba a decir deseo suerte, no, te deseo todo lo mejor. Ten la seguridad de que tendrás el apoyo, todo el apoyo que sea necesario de las instituciones, de estas instituciones de la Administración de Justicia. Y finalmente quiero dar las gracias, y con esto van mis últimas palabras, quiero dar las gracias a las víctimas, a todas las víctimas. Las víctimas, como siempre, y a lo largo de mi vida profesional dedicada a la justicia, me han dado las mejores lecciones de vida y me han dado el impulso que he necesitado para seguir adelante. Así que, en su defensa y allá donde esté, siempre estará en el horizonte de mi vida profesional las víctimas. Así que, muchísimas gracias. Con ese agradecimiento a las víctimas termina su alocución la ya exministra de Justicia Dolores Delgado, que va a ser propuesta, como les estamos contando, es protagonista hoy como nueva fiscal general del Estado. También seguimos pendientes del Ministerio de Sanidad. Ya saben que ahí hoy van a tomar posesión de sus carteras 3 miembros del Gobierno, incluidos el vicepresidente Pablo Iglesias. ¿Cómo podéis valorar lo que hemos escuchado de Dolores Delgado? Me cuesta creer o no sé, me cuesta recordar cuándo un miembro del Gobierno que sale del Gobierno es protagonista casi más que los que toman posesión. Bueno, y este señor va a ser protagonista doble, porque recordemos que Juan Carlos Campo Moreno no solamente perteneció al Consejo General de Poder Judicial como vocal, que hizo un trabajo extraordinario. Mientras tanto, Jorge, mira, estamos viendo ese intercambio, ese momento con las sonrisas de la ministra de Justicia saliente y el ya ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. De él ha dicho Dolores Delgado que está muy contenta de hacer este traspaso, que se lo da a alguien que sabe bien lo que es la justicia. Un Juan Carlos Campo, que es nacido en Osuna en el año 61, que es licenciado, doctor en Derecho por la Universidad
de Sevilla y que en 1987 ingresó en la carrera judicial. Y entre sus retos, mientras vamos viendo otros miembros de este nuevo gobierno, entre sus principales cometidos está el de restablecer los lazos con la carrera judicial y fiscal que, recordarán, protagonizaron varias huelgas en los años pasados. Escuchamos ya al nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Bueno, pues mientras se dispone a hablar, veíamos también en directo cómo la exministra le deseaba todo lo mejor a Juan Carlos Campo, ahora sí. Decía hace un momento Lola, permíteme que te llame como te llamo siempre, ministra, que es un día emotivo. Pero es un día emotivo muy especial. Vicepresidenta, ministras, ministros. Y hoy quizá no consiste tanto en abrir líneas de lo que esperamos de este ministerio, que algo se deslizará, ya me conocéis y siempre saco la cantinela, pero creo que es un día para la emotividad. Y sobre todo cuando veo a muchos de vosotros que habéis venido de lejos, Valladolid, Sevilla, Cádiz y de tantas provincias, por un lazo al que después me referiré, que es el cariño. Pero me vais a permitir ese día, quizá hoy, el único día donde la emotividad se me permite, es deciros que estoy derretido. En gaditano os lo puedo decir. Tengo a mi madre, tengo a mis hermanos, dos no han podido venir, y tengo a mis dos mejores razones, María y Susana, mis hijas. Bueno, poco más se puede pedir en la vida que afrontar este cometido con tu gente, con lo más importante. Son la fuerza, son las que asumen el sacrificio y bueno, va por ellas también. Y echo de menos a mi padre, que le hubiera gustado estar aquí. He dicho que es un día de emotividad y creo que es así, porque la justicia tiene una gran carga de emotividad, aunque después haya que abstraerse y ponerse la venda. Y ese es el reto que nos proponemos. Todos los ministros, desde el comienzo de la democracia, ministras y ministros, han tenido siempre el objetivo de la mejora de la justicia. Pero lo que es cierto es que todos sabemos que por unas razones u otras, y hoy no es día de buscar ni siquiera circunstancias o causas, veo aquí a exministros. Juan Fernando, gracias por estar aquí. La ministra Corredor, muchísimas gracias por estar aquí. Todos hemos puesto lo mejor de nuestra parte para mejorar nuestra maltrecha justicia. Es verdad que no ha sido fácil y la democracia no ha logrado vertebrar ese elemento de cambio y de modernización que sí hemos visto en otros sectores. Y creo que si hay un elemento diferenciador es la capacidad de aglutinar los esfuerzos, la conectación de los esfuerzos. Otros mecanismos, otras administraciones, otros servicios, con un empuje de un departamento ministerial y con los presupuestos adecuados. Están oyendo las palabras de Juan Carlos Campo, el nuevo ministro de Justicia, un ministro que, según ha dicho, está derretido en este día para la emotividad, dice, el único que se lo va a permitir en su mandato como ministro, y ha dicho, ¿qué os parece? Una maltrecha justicia. Maltrecha justicia. A mí me llama la atención el contraste, porque Carmen Calvo ha hablado de democracia robusta y el ministro de Justicia habla de maltrecha. A ver, yo creo que nuestra democracia ha sufrido unos embates tremendos en los últimos tiempos. Ha habido un cruce de deslegitimaciones brutales y pienso que de algún modo habrá que recoser todo esto. Pero sí, de algún modo, a ver, el ministro parte de que tiene tarea por delante, de que hay que recomponer, recoser, dejar de deslegitimarse los unos a los otros y encontrar la vía ancha y... Bueno, y como tema anecdótico, ha entrado en la emotividad, ha saludado a todos, pero no ha saludado a la presidenta del Congreso, a Meritxell Batet, que es su novia. Estamos hablando de una pareja de poder y ya veremos cómo podrán sobrellevar
públicamente ese tema también. Es un tema que es interesante. Salvo a los que están delante. Que por cierto ahí hay una gran concentración de jueces. Sí. Tres jueces. Y además hay un catedrático en ética del derecho, como es el ministro de Cultura, catedrático de ética del derecho. O sea, hay bastantes juristas ahí. Sí. La justicia maltrecha, querido moderador. Aquí estoy para usted. Es una evidencia, y está maltrecha en medios, y está maltrecha en imagen pública, y está maltrecha en casi todo. Para que lo entienda la gente, la gran modernidad del Estado español es la cuestión fiscal. Si tú te equivocas en un céntimo y automáticamente lo sabe Hacienda que estás equivocado en un céntimo. La justicia no tiene ordenadores para conectar unos juzgados con otro, y puede ocurrir que no sepa el juzgado número 1 lo que está ocurriendo en el juzgado número 2, aunque esté juzgando a una persona que antes ha sido juzgada en el tribunal número 2. Esa es la realidad económica de eso. No es que pueda ocurrir, Fernando, es que ocurre. Los que estamos en contacto directo con la justicia, es lamentable el sistema que tenemos, con una falta de medios, de personal y sobre todo casi de motivación de los funcionarios para que todo esto pueda salir adelante. Sin embargo, que tenemos un segundito, porque estamos viendo la imagen y hay que decírselo a nuestros espectadores que estamos pendientes del Ministerio de Sanidad, donde 3 nuevos miembros de este nuevo gobierno de Pedro Sánchez están a punto de tomar posesión de sus carteras, entre ellos el vicepresidente Pablo Iglesias. Y en esa toma de posesión del ministro de Justicia, que todavía continúa su alocución, no ha habido referencias a ese nombramiento, a esa propuesta de nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Es que no la pueden hacer porque presumiblemente será nombrada mañana en el Consejo de Ministros. Y sería pues algo ilógico el decirle, ¿y tú qué vas a ser mi fiscal general del Estado? Atente a lo que no sé. Pero ella sí ha agradecido a la Asociación de Jueces y Fiscales. Ha sido muy simbólico ese momento. Sí. Mañana creo que no lo harán. En el discurso de toma de posesión como fiscal general no hará esa muestra de gratitud, salvo que añada, les agradezco sus críticas que tanto me van a ayudar a mejorar en el futuro. Y seguimos pendientes de esa imagen en directo que nos llega desde el Ministerio de Sanidad. Ya están los protagonistas, estamos viendo a Meritxell Batet, a Alberto Garzón, también a Salvador Illa, que será el ministro de Sanidad, y a Pablo Iglesias, el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030. También estamos viendo en imagen a María Luisa Carcedo, la ministra de Sanidad saliente, que por cierto, mientras se preparan, Pedro Sánchez apenas ha hecho alusión a los que salen. En el caso de María Luisa Carcedo, sale uno, entran 3. Claro, no ha hecho alusión a los que salen, pero justo los que salen entraron como del banquillo, ¿no? No fueron designados en primera instancia como ministros, digo 2 de los que salen. De los que salen definitivamente, y no parece que se les vaya a otorgar cargo alguno a partir de ahora. Pero ellos, me refiero a la ex ministra ya de Sanidad, que fue nombrada por la dimisión de Carmen Montón, y el ministro de Cultura, que también fue nombrado por la dimisión de Machi. Sí, pero ayer en el mensajillo de 10 minutos del presidente del gobierno sí hubo un primer párrafo de agradecimiento a los que se van. Naturalmente no era la ocasión para hacer un panegírico de cada uno de ellos ni un resumen de su brillante obra ministerial, pero unas palabras de gratitud sí las tuvo. En el caso de María Luisa Carcedo, ¿por qué razón creéis que deja de ser ministra de Sanidad? Porque había que colocar a uno del PSC, el señor Illas, y como había que colocarlo, pues yo no sé si usaron algún tipo de sorteo, pero probablemente el indicado para Sanidad es el señor Illas. Se habla mucho estos días del perfil del gobierno, hay una parte técnica, otra parte más
política, los cargos designados del Partido Socialista, ¿a qué pertenecerían? Bueno, el Partido Socialista siempre se ha caracterizado también por tener profesionales de una amplia prestancia, así es que eso que no nos sorprenda, al margen de temas partidarios o netamente políticos. Y bueno, lo único que toca es apoyar al gobierno, desear suerte. Yo sí deseo suerte y que además, que por favor se pueda llegar al entendimiento global. Vivimos en un gran país, pertenecemos a una gran potencia, hay un arraigo histórico importante en España, tenemos un arraigo social sumamente importante y no dejemos que todo esto decaiga, más aún cuando venimos construyendo a lo largo de tantos siglos. Seguimos pendientes de esa imagen en directo que nos llega desde el Ministerio de Sanidad. Estamos viendo en pantalla a los que van a ser dos vicepresidentes. Carmen Calvo, que ya ha tomado posesión de su cartera, y en este momento es Pablo Iglesias el que recibe la ovación de ese auditorio del Ministerio de Sanidad. Recordemos, Pablo Iglesias, vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2020. Estamos viendo también que ahí hay más miembros del Gobierno. Veíamos a Yolanda Díaz, que será la nueva ministra de Trabajo y Economía Social, a Pedro Duque, ministro de Ciencia y Tecnología. Abrazos también con María Luisa Carcedo, que es la ministra saliente, la ministra de Sanidad. Saliente, compañeros. Estamos viendo imagen en directo, ¿verdad?, de esta comparecencia. Escuchamos a Carmen Calvo, a la vicepresidenta. Hoy aquí para asistir a un acto de absoluta normalidad democrática. Otro gobierno más de nuestra robusta democracia que tiene una importante novedad. Dos partidos políticos acuerdan sostener otro gobierno más para nuestro país. Desde su condición de gobierno progresista y buscando asumir con valentía, con equilibrio y con realidad todos y cada uno de los objetivos y de los retos que nuestro país tiene. Nos sentimos muy orgullosos de asistir en términos de presente, pero también de los últimos 40 años de la vida de nuestro país, a que el Gobierno de la Nación, el Ejecutivo, tenga un gobierno entre dos partidos de coalición que es tan frecuente, tan normal, tan necesario, ensayado en otras administraciones públicas y en otros niveles de la gobernanza de nuestro país y que ahora llega al Ejecutivo. Sabemos lo que tenemos que hacer porque hemos recogido el sentir durante dos convocatorias electorales de lo que la inmensa mayoría de nuestro país proclamaba. Hacen falta salidas y respuestas solidarias, justas, respeto a todas nuestras libertades para preservar la diversidad ideológica y el pluralismo político, que nuestra democracia se hace más fuerte por cuanto va superando todas y cada una de las novedades que la propia realidad le va poniendo por delante. Por eso salimos a defender los intereses generales de nuestro país, el bien común por encima de las pequeñeces de cada uno de nosotros, y lo haremos con la firmeza con la que los gobiernos democráticos arrostran todos y cada uno de los problemas. Estimado vicepresidente, me dirijo a ti ahora en público. Haremos un tándem importante de trabajo, porque en ti van a residir una parte verdaderamente preciada de las políticas de un gobierno progresista como somos, las políticas sociales, aquellas que se dirigen a construir la solidaridad, esa solidaridad que algunos amenazan desde la miopía del egoísmo individual o colectivo. La democracia se la juega en la solidaridad y dependerá una parte muy importante de tu atino, de tu trabajo y de tu acierto, del que no tenemos ninguna duda. Me van a permitir, porque creo que forma parte también de lo que es natural, sincero y esperable, que le dé las gracias a la ministra saliente, a Luisa Carcedo.
Ovación de los nuevos miembros del Gobierno a María Luisa Carcedo, la ministra de Sanidad saliente. Imagen en directo desde esa misma sede, desde ese mismo ministerio. Una ovación, la gente está de pie, desde luego, ante ese cargo que comentábamos aquí, esas salidas a las que también en el discurso de este fin de semana del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, agradecía, desde luego, los servicios prestados. Creo que estos aplausos que se producen de manera sincera y que con los que ha recibido el vicepresidente resume muy bien lo que entendemos que forma parte de las respuestas y de la naturalidad de la que hablaba en mis primeras palabras. Luisa es compañera de camino, todo el mundo lo sabe y yo no lo quiero ocultar. Luisa se ha entregado como se va a entregar el vicepresidente segundo del Gobierno. Se ha entregado de una manera generosa, conocedora de esta realidad, con un equipo de gente que también conociendo esta realidad ha puesto mucho orden y muchos objetivos necesarios en estas áreas. Ahora tocará a otros, pero la grandeza no consiste en quién, sino para quiénes y por qué. Porque estamos aquí, porque nuestra democracia arroja mayoría para conformar un gobierno constitucional de España. ¿Y para quiénes? Los hombres y mujeres, nuestros compatriotas a los que servimos, a los que ha servido Luisa y a los que ahora, y por última vez me escucharán solo llamarlo por el nombre, también les va a servir Pablo. Gracias. Un tándem importante de trabajo, ha dicho Carmen Calvo, la vicepresidenta. Está segura que hará con el nuevo vicepresidente, con Pablo Iglesias, el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030. Continúa ese acto. Gracias, vicepresidenta. Señora presidenta del Congreso, compañeros ministros, no deja de tener cierta ironía que estemos en un edificio que fue la sede del sindicato Vertical. Habla bien de nuestra historia que hoy estemos aquí. Carmen, va a ser un honor trabajar junto a ti, trabajar con los compañeros y compañeras del Partido Socialista. Dijo el presidente del Gobierno, y me sumo a su consideración, que el próximo Gobierno va a tener muchas voces, pero solamente una palabra. Va a ser un Gobierno fuerte en el que los principios del compañerismo y del trabajo en equipo van a presidir un trabajo que va a ser difícil, pero que afrontamos con muchísima ilusión. Quiero dar las gracias al presidente Sánchez por su generosidad, por su visión, por su capacidad para armar un Gobierno plural de enorme capacidad política y técnica que llevará a cabo un programa de avance democrático. Quiero dar también las gracias a los compañeros y compañeras de Unidas Podemos, especialmente a los militantes de base que hoy están de enhorabuena. Quiero dar las gracias y ponerme a disposición desde hoy a todos los trabajadores de este edificio, desde los funcionarios de rango más alto hasta todos y cada una de los trabajadores y trabajadoras que de manera invisible sacan el trabajo adelante. Me tienen a su disposición. Considero que la dignidad del Estado se mide por la dignidad de los trabajadores públicos y por la dignidad de las instituciones públicas. Quiero referirme también a los movimientos sociales, a los sindicatos de inquilinos, a los sindicatos de trabajadores, a la sociedad civil. Gracias por haber defendido en la última década la justicia social. Vais a ser la referencia de esta vicepresidencia. No dejéis de criticarnos, no dejéis de presionarnos. Eso significará que podemos hacer las cosas mejor. Voy a trabajar para que la próxima década en España sea la década del constitucionalismo democrático. Esto significa garantizar, blindar y ampliar los derechos sociales. Y también para que España se convierta en una referencia internacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Eso implica luchar contra el cambio climático, luchar contra la desigualdad económica y defender siempre la paz. Esa debe ser la orientación del Estado que marque la próxima década. Permítanme terminar con una reflexión de Antonio Machado. Para dialogar, preguntad primero. Después, escuchad. Muchas gracias. Con esa reflexión termina su discurso.
discurso el nuevo vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, en esa sede del Ministerio de Sanidad. Ha hecho suyas las palabras de Pedro Sánchez del fin de semana. Muchas voces, una sola palabra. Y también ha dado por bueno eso que ha dicho su compañera ya, la vicepresidenta Carmen Calvo, que van a hacer un tándem importante de trabajo. Hemos salido de dudas. La solapita, el triángulo rojo que lleva aquí, es un símbolo europeo antifascista. Terminamos esta edición especial de la mañana. Le hemos cogido un poco de tiempo a nuestro vecino, Max. Discúlpanos, hoy teníamos este argumento, esta excusa. ¿Cómo vais? ¿Qué tal? Normal, normal. Estamos nosotros también pendientes de la actualidad. Gracias, Diego. Nos quedamos nosotros con la imagen de todo ese intercambio de carteras. ¿Cómo es ese tránsito tan rápido y tan quirúrgico? Vamos a escuchar a Garzón. General, otras veces personas anónimas, y todas ellas necesarias para haber conquistado la democracia en nuestro país. Un agradecimiento extensivo a todas las organizaciones militantes de nuestras formaciones políticas que han empujado para que esto que hoy estamos haciendo, que estemos recogiendo nuestras carteras ministeriales, sea posible. Un agradecimiento también al Partido Socialista, un agradecimiento a todos los trabajadores y trabajadoras de este país que creen que es necesario mejorar la vida de las familias trabajadoras, y un agradecimiento también igualmente a todos los trabajadores y trabajadoras que desde este ministerio y el resto de ministerios están defendiendo el bien público y los servicios públicos. Asumo esta responsabilidad con enorme ilusión y con la convicción de que podemos hacer y vamos a hacer un gran trabajo, y con la convicción, sobre todo, de que lo vamos a conseguir gracias a los equipos de trabajadores y trabajadoras que están en estos ministerios dedicando también su tiempo a la mejora de las familias trabajadoras, a la mejora de las condiciones de vida, y desde luego por eso que había dicho antes, por poner a su disposición el tiempo y las energías en el bien público. Todos creo que somos conscientes de que la defensa de los servicios públicos, del interés general, es necesario para construir una sociedad más justa con la que hacer frente a los retos que nos enfrentamos en las próximas décadas, retos como los que decía Luisa, el cambio climático, retos que tienen que ver con las situaciones geopolíticas, retos que desde este Gobierno y con la humildad que nos corresponde vamos a intentar enfrentar, abordar esas tareas y ese trabajo con la convicción, vuelvo a subrayar, de que es posible mejorar la vida de estas familias trabajadoras, de nuestras familias, de la gente de este país. Son demasiados ministerios, a tu parecer, tú que has estado dentro del Ejecutivo, es lo que más se está comentando. Y en la otra pantalla estamos viendo también a la nueva ministra, a Carolina Darias, de Política Territorial. La escuchamos un segundo también. Para este país, pero también para quienes asumimos el gran reto de transformar y formar parte del Gobierno de España en el desempeño de las tareas que nos ha encomendado el presidente Pedro Sánchez. Un honor, un orgullo y una enorme responsabilidad que asumo con ilusión, con pasión, con humildad y con un compromiso infinito. Pero también es un día muy especial para las mujeres de este país. Tenemos un Gobierno feminista, comprometido con la igualdad de género. Un Gobierno que en su composición y en sus políticas, como ha anunciado nuestro presidente, hará de la igualdad de género su seña de identidad. Quiero, como comprenderán, que mis primeras palabras sean para agradecer mi gratitud al presidente del Gobierno de España por confiar en mí como ministra de Política Territorial y Función Pública. Así como a mi... Bueno, ya están en su lugar. Pepe, ¿son muchos ministerios para un país que tiene que pagarlos? Mira si vamos a prisa, que ya me has hecho 3 o 4 preguntas y no me dejas contestar a la primera, acerca de si va a durar. Oye, que ya no eres ministro, ¿eh? Ya, pero puedo preguntar si quieres, amontonada, porque me he leído el libro. Tú puedes preguntar lo que quieras y yo puedo contestarte como me dé la gana. Es decir, que si me haces una pregunta de si el Gobierno va a durar, yo quiero contestarte qué es lo que deseo, y aprovecho la oportunidad para desearles suerte, darles la enhorabuena, y ojalá y le vaya bien al Gobierno, porque será que le va bien también a España. Si me parecen muchos o pocos, creo que poner el acento en el número de ministros desde un punto de vista económico es accesorio. Es decir, creo que el presupuesto general del Estado, en su cuantificación, el gasto que suponga el sueldo de los ministros no es significativo en su conjunto.
Es la vez que más ministros ha habido, pero también es la primera vez que desde que hay en España Constitución y democracia tenemos un gobierno de coalición, y es normal que el presidente haya tenido que hacer esfuerzos pues para distribuir tareas, incluso partir algún ministerio y poder colmar el principio de un gobierno de coalición que, desde mi punto de vista, no siempre es lo deseable. Yo soy de la vieja escuela, yo prefiero las mayorías suficientes. ¿Eres la escuela de Leguina que dice que hay que refundar el PSOE? No, yo soy de la escuela del Partido Socialista, en el sentido de que es mejor no tener que hacer un gobierno de coalición y compartir tu programa, porque yo creo que mi programa es el mejor. Lo que desearía es tener mayoría absoluta suficiente para que todo mi programa fuese el que he prometido, en el que creo. Tengo que compartirlo, y de la necesidad hago virtud, y digo como la zorra, ¿no? No están maduras las uvas, pero lo que ocurre es que no tenemos votos bastantes para hacer un gobierno solo socialista, ¿no? Pepe, tú dimitiste, decías que te ibas por, bueno, para estar más tiempo con la familia, luego supimos que era porque no habías estado de acuerdo con el estatut, por ese movimiento secesionista. Ahora que ha sido necesario estar con Esquerra, ¿cómo te ajustarías tú en esa silla? Bueno, es verdad, yo me marché del gobierno, dejé de ser ministro de Defensa y le pedí permiso a Zapatero para hacer público en este libro sí, una carta dando las razones por las que dimití. Me dijo que sí y ahí están publicadas. Yo creía que el Estatuto de Cataluña era el inicio de un proceso de secesión y me parecía que era incompatible con lo que yo pensaba, con lo que yo creía y con lo que creo. Y en ese sentido, pues mantengo la misma posición. Como socialista, no soy nacionalista, y a Esquerra Republicana debo decir lo que he dicho siempre. Mire, la única posibilidad de que hubiera un gobierno es esta, que Podemos votase a favor y Esquerra Republicana se abstuviera. ¿Qué me hubiese gustado? Hombre, me hubiese gustado, como acabo de decir, mayoría absoluta de mi partido. ¿Y qué me gustaría ahora? Pues dos cosas. La primera, que Podemos, que está en una posición más a la izquierda, más radical, no triunfara en sus postulados máximos, aquellos de que cuando ellos gobernaran iban a hacer que el miedo cambiara de bando. Yo espero que se acomoden, son listos y se den cuenta que en esta España, que ellos ya gobiernan, ¿has escuchado ni debe a haber bandos, cambiar ya el tono? Ni debe haber bandos, ni debe haber miedos. Y segundo, que Esquerra Republicana se ha abstenido, pero que no saque rédito en el sentido de que, como me he abstenido... Sí, no es que es posible, es obligado que Esquerra Republicana pierda cualquier esperanza de para pensar... eso no te doy mi abstención. No, bueno, déjame terminar. Es imposible, desde mi punto de vista, que Esquerra Republicana crea que por haberse abstenido va a conseguir que el derecho a decidir de todos los españoles se va a sustituir por el derecho a decidir de unos cuantos españoles. Eso no sería democrático, no es constitucional y eso no lo va a conseguir. Enseguida me hablas también del rey, pero del nuestro, porque no quería abdicar y hay muchos detalles en este libro, de aquellas conversaciones y de las notas de Pepe Bono. Estaremos pendientes del gabinete... Bueno, de todos los gabinetes que hemos informando y de otro, del gabinete de crisis de la familia real, pero la inglesa, porque Isabel II ha reunido a todos los Windsor para ver cómo llevar el Mexit, la decisión de Enrique y Meghan de dejar los deberes como royals y coger otro rumbo. Dicen algunos medios que Meghan amenaza con entrevista. Volvemos enseguida. Bueno, es la una, estamos con José Bono, ahora seguimos analizando ese confesionario, no de Gran Hermano, sino del Congreso que tenías, porque creo que le llamaban el confesionario, pero además estamos viendo todas las caras, porque todos los focos de este nuevo gobierno estaban centrados en el hombre que van a ver, en Pablo Iglesias, que se estrena como vicepresidente y ya ha hablado. Vamos a escucharle. Quiero referirme también a los movimientos sociales, a los sindicatos de inquilinos, a los sindicatos de trabajadores, a la sociedad civil. Gracias por haber defendido en la última década la justicia social. Vais a ser la referencia de esta vicepresidencia. No dejéis de criticarnos, no dejéis de presionarnos. Eso significará que podemos hacer las cosas mejor. En la otra ventana se veía a Escrivá, el nuevo ministro también,
¿Has hablado con Pablo Iglesias? Hoy no. ¿Ayer? No, no. ¿De estos días? Hace unos días que no he hablado con él, pero hará, calcula 10 o 15 días, sí. Nos llevamos bien. No, hay aspectos lógicos a donde me refería a ellos en los que no coincidimos, pero mi relación personal es buena con él, con Irene. Te recuerdo que la primera cena pública que fue motivo de controversia fue en mi casa, a la que fue Íñigo Errejón, Pablo Iglesias, Zapatero y Emiliano García Paje. Y mi relación desde entonces, e incluso desde antes, es buena. Y te recuerdo también algo que me produce cierta satisfacción, cuando Pablo nos llamó casta, ¿no? Yo le dije, ten cuidado, porque si nosotros somos casta, yo te recuerdo que a tu abuelo, que había sido jefe de gabinete, entonces era jefe de despacho, de Indalecio Prieto, de un socialista histórico, a su padre le habían defendido socialistas, y lo recordaba bien, porque es que a su padre le había defendido yo, cuando Franco le metió preso en Carabanchel, y le dije, mira, si yo soy casta, a ver si tú vas a ser un descastado, ¿no? Pero ahora nos llevamos bien, ahora tenemos que llevarnos bien, además de que personalmente yo nunca he dejado de llevarme bien con él. No llevaba corbata. ¿Le habrías hecho como a Sebastián, oye, ponte una corbata, aquel regalo, aquel momento en el que se hizo tan conocida tu intervención por...? Han cambiado muchas cosas. En el Congreso de los Diputados ahora, algunas veces que las cámaras enfocan, parece un tendedero, ¿no? En mi época teníamos una tradición distinta y los ministros solían ir con corbata, desde luego al Consejo de Ministros iban. Y un día mi amigo Miguel Sebastián se presentó sin corbata. He de decir algo que es verdad, llamé a Zapatero, dije, oye, ¿quieres que le dé una corbata? Sí, sí, dile. Entonces le mandé con un ujier una corbata para que se la pusiera. Y aquello dio origen a una discusión que yo cifré en el siguiente sentido. Le dije, oye, cuando hay cena en el Palacio Real, nos ponemos frac, nos ponemos lazo, nos ponemos de etiqueta. Por cierto, Pablo Iglesias en la fiesta del cine, de los Goya del año pasado, creo, se presentó también con smoking y con lazo. Y yo le dije a Miguel Sebastián, oye, ¿no es más importante la sede de la soberanía nacional que una cena de gala en el Palacio Real? ¿Por qué allí vamos como pingüinos y aquí no podemos venir con corbata? Y él me dijo, no, pues es un problema de calor, hay que hay que reducir la temperatura, hay que gastar menos. Bueno, hoy no me atrevería a hacerlo porque han cambiado muchas cosas, también las normas en cuanto al vestido, pero había para mí un argumento que sigue vigente, y es que los diputados pueden ir como quieran, vale, los ujieres también, ¿no? ¿O no? A los ujieres el presidente del Congreso les ha de obligar a que cumplan el reglamento y vayan con ese uniforme del siglo XIX, y los diputados no. Y se lo dije en público a los diputados, digo, los que vienen con corbata me ayudan a mantener la disciplina, porque si no cualquier ujier un día me dice, ¿acaso son más ellos que nosotros? Nos quitemos las corbatas. Ya veremos, acabarán quitándosela. En el libro dices que tu despacho era el confesionario, ¿le llamas así? Le llamaban, yo no se lo dije, pero me llamó un día Gaspar Llamazares, que es buen amigo, y me dice, oye, a ver si me invitas al confesionario. Digo, ¿eso qué es? Dice, tu despacho le llaman el confesionario, porque el presidente del Congreso, lo digo porque lo siento. Es que claro, de poner a Madre Maravillas en la entrada y tener un confesionario, claro, el Congreso cambiaba de tono. Cambiaba mucho, sí, pero mira, el Congreso de los Diputados y su presidente, el presidente es la tercera autoridad del Estado, pero esto es para bautizos, bodas y comuniones reales. Vas y te sientan en el tercer lugar, eres importante porque eres el presidente del Congreso, pero mandaba yo lo que tú mandas en Televisión Española. Es decir, nada. Está bien que lo digas. Sí, está bien que lo digas. Está bien. No, yo lo digo porque sé cómo funciona esto. Ahora nos han interrumpido para un mensaje que le llaman de promoción patrocinada, debe ser que pagan, y han quitado la publicidad. Si por mí fuera, desde luego, la publicidad estaría también en Televisión Española, sería más barato para los españoles, pero vuelvo. El presidente del Congreso sabía todo
pero no mandaba nada. Y sabía todo porque a su despacho iban los diputados a contarle. Mi carácter era afable, yo recibía a todo el mundo. Y Gaspar Llamazares me decía, quiero ir al confesionario. Digo, mira, aquí solamente vienen al confesionario los pecadores, y tú pecados no tienes. La manera que tuve de no darle audiencia ese día que me la pedía, pero así era. Se levanta la ascensión, ¿quién manda de verdad? Al final coincides con Pablo Iglesias, no mandáis, no mandan en el Ejecutivo, mandan los mercados. Bueno, yo hay muchas cosas en las que coincido con mucha gente a la que no voto. El caso de Pablo Iglesias, en este punto, él dijo que un banquero manda más que un diputado. Y es evidente, esto es tan evidente que casi sonrojaría tener que negarlo para quedar bien o ser políticamente correcto. Pero mira, Hillary Clinton fue a China y no fue muy crítica con el régimen comunista no democrático de China. Y un periodista le increpó por ello en una rueda de prensa y ella le contestó, oiga, no conviene llevarse mal con su banquero. El banquero era China. Bueno, pues yo lo que digo es que los poderosos del dinero, los mercados, mandan mucho, mucho más que ese diputado que puede discrepar de su partido. Pero en 4 años de mi presidencia, ni un solo diputado levantó la mano para decir pido la palabra porque voy a explicar mi voto discrepante con mi partido. Lo pueden hacer, la Constitución lo garantiza, el mandato imperativo está prohibido, pero los diputados que discrepasen no repetirían. Y con un sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas tenemos diputados más sumisos que críticos. En ese sentido, lo que dice Pablo Iglesias es cierto. Se trata de complacer al que te pone más que de formar un criterio crítico. Porque incluso a veces, cuando tú eres crítico, se interpreta. En mi época inicial, no. A Felipe le criticábamos en la Ejecutiva y no se enfadaba. Es verdad que tenía mucha fuerza intelectual y había que darse los machos para discutir con Felipe. Pero claro, hoy, si alguien discrepa, puede incluso ser considerado como desleal, lo cual empobrece a la política. Lo bueno sería que todos dijéramos lo que pensamos, eso sí, que también pensemos lo que decimos, porque a veces decimos tonterías, ¿no? Bueno, Pepe, con esta obra dices que cierras la trilogía. Tengo la sensación de que no la vas a cerrar, que quedan todavía muchísimas cosas por contar, pero al menos las que están aquí son muy entretenidas porque hay desde anécdotas con el rey, Leticia, confesiones políticas, y te doy las gracias por haber estado aquí. Nada. Te digo cómo dices tú, se levanta la sesión, Pepe. Muy bien, tú eres el que mandas en este programa, aunque no mandes en televisión. Bueno, dame un tiempo. Pepe, muchísimas gracias. Bueno, estábamos viendo en imágenes a Yolanda Díaz, la nueva ministra de Trabajo. La escuchamos. Y además sabe ella también que he aprendido mucho de ella. Pero sé además, Magdalena, que a partir de ahora voy a contar más que nunca con tu experiencia, con tu cariño siempre y con tu buen hacer. Hoy mismo ella lo ha dicho, la primera vez que compareció en el Congreso de los Diputados, me acuerdo bien, lo dijo también, dijo ella que este ministerio era el ministerio de las personas. La han escuchado ahora, lo ha vuelto a decir. Y tiene razón, Magdalena, es el ministerio de las personas. Y no te imaginas cuánto coincidimos. Creo que engarzas muy bien con Amartya Sen, Premio Nobel de Economía y también alma mater del Programa de Desarrollo Humano para las Naciones Unidas. Decía ella, las personas, la gente primero. Ese es tu signo, Magdalena. Porque coincidirán con nosotras que detrás de las cifras hay personas. Por supuesto que sí, personas con sus mentes, con sus corazones, personas con sus manos. Y esta es justamente la clave de un buen gobierno. Cuando hablamos de cifras, por ejemplo... Bueno, pues Yolanda Díaz, la nueva ministra de Trabajo, Economía Social de Podemos, de las 4 sillas en ese Consejo de Ministros que tiene Podemos en nuestro primer ejecutivo en coalición que estamos viendo. Primeras palabras, primeros momentos, primeras carteras. Lo iremos viendo todo lo que va pasando. De unos bollitos con un agujero en el medio. A ver, como digo siempre, esconder el elefante rosa es absurdo. O sea, claro. esconder la biografía. No hay nada.
Nada. Es No hay una nada. cartera muy pesada, o sea, no metafóricamente, y está vacía a expensas de que tú metas los Pero proyectos luego que quieres hacer. en tu funcionamiento diario, eso Nadie lo la guardáis, usa. nadie la usa, ¿no? No, normalmente, de hecho, Marlaska lleva una mochila, supongo que también, enseguida diremos, la mochila de Pablo Iglesias, no. Cada uno lleva luego la cartera. Yo cogí una de Fan and Basics que llevaba de casa. Tú siempre... No, una barata, sencilla, que no pesara. Vale, vamos a escuchar un segundo y así me libero de esta sensación a Manuel Castells. Ministerios en este gobierno. Bueno, hablando muy claro, yo personalmente no estoy de acuerdo con esta separación. Pero al mismo tiempo, no solo es lo que hay, sino es que no va a haber gran problema. Porque una cosa es que haya dos ministerios, pero otra cosa, nadie nos prohíbe colaborar y hacer todas las políticas juntas, intercambiarnos, diseñar juntos y avanzar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya hemos hablado con mi colega Pedro Duque y, por tanto, ustedes tienen dos ministerios y un proyecto. Gracias por su atención. Lo ha resumido luego como que no está de acuerdo en que esté separado, con lo cual me la habéis dado para que haya uno más, ciencia y universidades, pero luego dice, pero va a ser el mismo proyecto. Ha hecho un chiste cuando le ha pasado, no se habéis fijado, cuando le ha pasado la cartera, Sí, ha hecho así como si ha hecho un chiste pesara. como, uy, que pesa mucho. No, que a lo mejor no era que chiste. pesa de verdad, que no es un chiste. Bueno, ya, bueno, sí, pero es el único que lo ha hecho, o sea, que el gesto ha sido de un poco cómico. Bueno, pero tiene carácter, ¿eh? Tiene nada más mira, empezar. Pedro Duque, que continúa, bueno, él se saca el papel de... Mira, con una... Es de ciencia. Hombre, es el ministro de Ciencia. Sí, es verdad, ¿no? Con una libreta. Con un papiro, ¿te imaginas? Ministro de Ciencia. Se ha tardado mucho en conformar un gobierno en España y por eso creo que todos pedimos un poco de disculpas. Sin embargo, empezamos con mucha fuerza, un gobierno que tiene que realizar avances y realizar cambios importantes, progreso en el país. A nosotros nos corresponde el sistema de ciencia, de conocimiento e innovación y, como decía Manuel antes, está claro que la división administrativa no tiene que en absoluto representar una división en las políticas. Podemos hacer políticas conjuntas. Ahora pues lo vamos a detallar, me imagino, en los próximos días, pero que... Pedro Duque que continúa, con lo cual continúa como en casa. La referencia que ha hecho de universidades casi que es como soy una secretaría de Estado. Sí, bueno, pero los dos han hecho el mismo discurso de demostrar que son dos hombres y un destino y que es efectivamente la misma política para repartirse entre los dos. Es curioso, ¿no? Porque era un poco el eco, el discurso de Pedro Duque del que hemos oído hacer a Castells antes, no sé. Pero como muchos de los ministerios que se han también. creado, al final van a tener que ir de la mano, ¿no? Hay un montón de ministerios que tienen que ir, pero vamos, con un mismo objetivo. Yo creo que se tendría que hacer un poco de pedagogía. No estaría mal que se hiciera un poco de pedagogía, que nos contaran por qué se han creado estos ministerios, porque es un gobierno con 4 vicepresidencias. Estaría bien que nos lo contaran, porque al final de la conformación del nuevo gobierno solo oímos voces que ¿y por qué ahora? ¿Y por qué esto? Y lo que hace es alejar al ciudadano de la esfera política. Y hay suficiente desafección política que lo vemos como todo como un teatro, que no entendemos nada, y se hacen cosas estas que es importante, que es un cambio importante en la estructura del gobierno. No estaría mal que nos lo contaran, que nos contaran por qué tenemos un Ministerio de Ciencia y un Ministerio de Universidades. ¿Qué va a ser de bueno? Porque yo entiendo, al margen de una cuestión de necesidad, yo entiendo que tiene sentido, tendrá algún sentido de dividir y no dividir otro, por ejemplo. ¿Que el único sentido es porque hay un gobierno de coalición? No, o sea, si solo es porque es un gobierno... Si solo es porque es un gobierno de coalición, mal. Yo creo que tiene mucho más sentido, o a lo mejor no, pero que nos lo cuenten. Bono ha dejado caer esto. Sí, Bono es que lo ha dejado caer. O sea, lo ha dejado caer y creo que no entre líneas, que como es un gobierno de coalición hay que contentar a todo el mundo, ¿no? Pero fíjate, en Alemania, gobierno de gran coalición solo tienen 16 ministerios. Fíjate que digo 16 y me parece como mucho, o sea, que ya si nos vamos a esto... De todos modos, o sea, lo que es evidente es que siempre hay trabajo para todos, es decir, que cuando...
y que muchas veces también, sin obviamente obviar que hay que dar a todos, ¿no? Pero que muchas veces se han reordenado y reorganizado los ministerios. Más de un ministro de Cultura se ha quejado de que le tocaba Cultura y Deporte. O bueno, no lo digo por ti, lo digo por uno antes era Cultura. Vamos, va a continuar. Antes era Educación, Cultura también o sea, que es que se han ido separando según... Pero todavía queda por ver el traspaso de carteras de Igualdad, que es Irene Montero, y el de Cultura, precisamente, que siempre es el último. Enseguida lo veremos, pero mientras hablamos de algo que es que los ministros van de ministerio en ministerio por todo Madrid, en el coche o en los coches oficiales, de un sitio a otro. De lo que hemos visto esta mañana, cuando están prometiendo el cargo, de ahí ya se va cada uno a su ministerio, pero de uno y otro van yendo a ver a los demás. Por eso esta imagen en directo, que es la despedida de Guirao. Esto me interesa, ¿eh? Que es ya, bueno, pues exministro de Cultura y Deporte. Dice unas palabras, y el que ven en pantalla también es el nuevo ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, un hombre cercano a Rubalcaba, a Sánchez. Es un hombre más de partido, más que de cultura, que ha sido número 2 también de Ángel Gabilondo en la Asamblea de Madrid. ¿Cuánto tardará en elegir al secretario para el deporte? O sea, ya te quieres postular. O secretaria. Bueno, no, se está postulando. A ver, ahora el hombre está lo que está claro. ahí a hablar y tal. Pues estoy convencido, estoy convencido que no tendrá la presión que tuvieron otros para quién va a ser, quién va a ser. Seguramente no la tiene, pero esto depende de lo conocido que sea el nombre. ¿A ti te dio tiempo a elegir? Sí. ¿A quién elegiste? Que no me acuerdo, no, en serio. No creo que se hizo público que aceptó. Es que no sé si te puedo decir. Dale paso a Guirao. Que estoy metido. Vale, perdona. Sí. Déjalo. ¿Pero tuviste que elegir secretario para el deporte? Sí, secretaria. Yo dije que era mujer. ¿Secretaria? Sí. Vale, es María José Rienda. No la elegí yo, esa la eligió Guirao. Vale. Anterior. ¿Tiene una pista? Sí, dame una pista. Tenista. No, dilo. ¿Conchita Martínez? Sí. Conchita Martínez aceptó ser secretaria de Estado de Deporte. ¡Ostras, qué exclusiva! Bueno, pues en este momento se está... ha sacado? ¿Has visto? Aprende, periodista, aprende cómo se sacan aquí de Esta es las palabras de... Se sabía, ¿no? Esto se supo, ¿no? Sí. No te metió en ningún marrón, Si estamos en esta pantalla, tal y como estamos, no puedo evitar o reírme o decir lo que estoy pensando. Ay, mira, los que monos, los tres. Claro, los tres aquí. Es que es un momentazo. Es un momentazo. A ver, Guirao se está extendiendo, pero lo estoy viendo porque el del PP conmigo fue muy amable y mucho más rápido, obviamente. Y los que deben estar ahí, yo recuerdo que estaba también Carmen Albor, que hay otros ministros que suelen estar en que tienen que ir, los anteriores están ahí al lado. Eso, por ejemplo, seguro que luego ahí va algún mosqueo de has ido a la toma de posesión de un ministerio y no has estado en el mío. Invitados, claro, Maxi, ¿cómo se vive? ¿Cómo se vive ese momento? Pues yo... Vale, ya está. Sí, venga. Yo tenía preparado el discurso para hablar ahí, pero me lo dejé en casa. Está muy bien. ¿Qué dices? Con la cartera. No. El discurso me lo dejé en casa, pero bueno, como sabía qué es lo que quería decir, lo llevaba en la ilusión y en las ganas. Y solamente llevaba una libretita que enseñé a todos. ¿Qué libretita es? Una libretita de una editorial francesa, Gallimard, que todos decían, ¿qué libreta es? Una libreta de una que fue, con unas palabras de una que fue ministra editora francesa. Que ahora no recuerdo el nombre. Y llevaba la libreta, pero la libreta estaba en blanco. Escribí antes de entrar, que no había besado ni a mi madre ni a mis amigos que estaban ahí. Escribí 4 palabras que me acordaba y las leí. No tantas como el discursazo que se está soltando Guirao. Sí. Para dejar la cartera, Está un poco agarrado ahí. Cuesta. Le toca hablar al nuevo ministro, a Uribes, a Rodríguez Uribes, que es al que le toca hablar. Abajo está la nueva ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, una ministra vasca que ha estado de segunda en la ONU, de subsecretaria en la ONU en Comercio Internacional. Es la nueva ministra, todos recordamos a Borrell, que ha pasado de pronto en exteriores, a otro plano, y ella es la nueva ministra, que es una mujer con bastantes idiomas. Y manejo en el comercio internacional, sobre todo. Pero fíjate... Escuchamos ¿te parece a la vasca? Ya que es por supuesto, de vasco, no vasco cortes a vasca. Vale, venga, escuchamos a la nueva ministra de Exteriores. Lo vamos a hacer sin prisa, pero sin pausa.
Yo, humildemente, haré lo que esté en mi mano para satisfacer la confianza que se me ha otorgado hoy, trabajando con todos vosotros al servicio de todos los españoles y españolas, que al fin y al cabo es a quienes nos debemos. Comenzamos una nueva etapa y a quien tenga alguna pequeña duda le vamos a decir Spain is back, Spain is here to stay. Y lo digo en inglés porque esa es la lengua, además de la nuestra, en la que nos van a entender alto y claro en el mundo. Gracias a todos, gracias de nuevo, ministra, y a vuestro servicio. España ha vuelto para quedarse. Bueno, y además muy bien, porque claro, si quieres que te saquen en los medios internacionales, tendrá que hablar en inglés. O sea, que ella ha dado su titular como debe ser. Ese titular no era para nosotros, era para exteriores. Efectivamente, pero hace muy bien. Qué personalidad, qué templanza para estar llegando a un ministerio, ¿no? Ni un nervio, ni un nada, ni se ha dejado... Es experta también, ¿eh? No, ya lo sé que es experta, ¿eh? Claro. Por eso que quiero decir que yo creo que esta mujer no le impone. Yo creo que es más, para ella es un reto en estos momentos. Guirao sigue hablando. Bueno, es curiosísima, creo que esta cosa no me podía pasar a mí, pero te pasa. Y es que Guirao todavía sigue hablando cuando el discurso es el discurso del entrante, el que coge la cartera. Recuerdo haber entregado un libro de Ana María Matute con un título que era Paraíso Inhabitado, de Ana María Matute. ¿Y por qué tanta excusa, tío? Bueno, ya ha terminado Guirao. Cuidado, a ver si habla ya el nuevo ministro de Cultura y Deporte. Que estaban un poquito lejos, ¿eh? El lenguaje no... Antes las dos mujeres anteriores estaban más cerca. Y ahora... Ah, mira, ahí está la cartera. El momento en el que se entrega la cartera al nuevo ministro. Hoy no parece que pese tanto, ¿no? Es un hombre fuerte. Es un hombre fuerte. Sí, parece. Depende del tamaño que tengas tú, en la proporción se ve la cartera más o menos grande. Yo sigo con lo mío. Tú, por ejemplo, que tuviste que elegir a una secretaria, ¿en qué te fijas a la hora de elegir? ¿Cuáles son los valores que tiene que tener esa persona para poder ser aspirante a...? Pues como decía antes, lo de Peter Parker, un gran cargo conlleva una gran responsabilidad, tienes que tener confianza y tiene que ser incontestable. Una, porque yo recuerdo que a mí se me cuestionó que yo no fuera un hombre del deporte, y lo mejor es poner que no practicaba deporte porque soy asmático y de hecho tengo por aquí el Ventolin. ¿Estaba el Ventolin? ¿Se lo acabo de pasar? Da igual, pero entonces tienes que poner a alguien que sea incontestable, porque eso en el fondo es un ministerio de deporte, no lo dices tú. Es alguien que sea incontestable y que la gente diga, es una gran persona del deporte. Se dijo que era Vicente del Bosque, pero yo nunca llamé a Vicente. De hecho, luego quedé con Vicente y Carlos Sainz y ellos dos se reían. ¿Y tú crees que si me eligen a mí, la gente diría, es Juanma? No dirían eso. Vamos a escuchar al ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes. De cultura, pero claro, yo traigo una herencia ya de lugares y de amigos y de encuentros, y es verdad que la cultura es un concepto amplio que hacemos entre todos, seguramente el que menos el ministro, pero lo hace la sociedad, están los valores, etcétera. Y aquí hay mucha gente de muchos sitios, ¿no? Están mis compañeros de la Asamblea de Madrid, a los que voy a echar mucho de menos, os lo digo ya. Mi querido Ángel Gabilondo me veía tan contento que me decía, tendrías que pagar por estar aquí. Digo, hombre, pagar tampoco, pero bueno, estoy contento. Y a mis compañeros de la Ejecutiva Federal, veo amigos de siempre, gracias por venir, de verdad. Gracias, ministro, gracias, Pepe. Gracias por tus palabras, por tu ejemplo. Venía recordando que quizá la metáfora más gráfica, ¿no?, sería un poco en la filosofía de Emilio Lledó de la semilla, ¿no? Estábamos hablando y le oía al ministro cuando me estaba contando las cosas que ha hecho ya en muy poco tiempo y que están impulsadas, pues que no solo ha plantado una semilla, yo creo que hay ya arbolitos y árboles grandes que yo me comprometo dentro de mis capacidades y con el equipo del ministerio pues a seguir cultivando, a seguir regando, a seguir consiguiendo que sea más verde, ¿no? Porque es verdad que la cultura no es algo cerrado, la cultura se va haciendo. Tampoco es verdad aquello que decían, ¿no?, de la cultura o de la filosofía occidental como una suerte de notas a pie de página al pensamiento de Platón, ¿no? Después de Platón ya no ha habido nada. Bueno, pues no, ha habido mucho y se sigue haciendo. Y la cultura es el cine, la cultura es el teatro,
la cultura son los libros, la cultura es la música. Iba a decir puntos suspensivos, pero no lo voy a hacer porque ayer en un tuit cometí ese error y entonces el resto de ámbitos de la cultura me dijeron, y el teatro, y la música, por supuesto que sí, son los museos, querido Javier Solana. Es decir, desde muchos ámbitos se hace la cultura. Pero yo también quiero aportar una nueva visión, una complementaria visión, que es la de los valores. Yo creo que también es importante pensar en la... Bueno, todavía no he mencionado el deporte. Pero ya llegará, ¿no? Ya llegará. Es que el deporte, a ver, lo mencionará al final. ¿Creéis que el deporte, estamos en que el deporte es cultura? Es nuestra marca España. En serio, no, ahora en serio, ¿vosotros creéis que el deporte es cultura o no? A lo mejor podría estar asociado a turismo mejor que a cultura, ya que es nuestra marca España, ¿no? No, pero en serio. Yo es que creo que el deporte es cultura. O sea, es lo mismo. Cultura, sí. Absolutamente. Absolutamente, ¿Sí? La cultura, lo mismo que hay cultura, digamos, cinematográfica, hay cultura deportiva. Yo creo que y la gastronomía. Claro, y la gastronomía, y muchos, la moda, pero a mí es que lo de cultura entran también los videojuegos, y deporte, y entran los tebeos, y entran no solamente el arqueológico y Platón, entran muchas más cosas más cotidianas, entran mucho más. Bueno, le deseo muchísima suerte al nuevo ministro de Cultura. Y deporte. Y deporte. Y que escoja bien un buen equipo. Directamente. Bueno, son las 13:53. Ya saben que hoy ha sido un día... Hoy arrancamos el programa un poco más largo. Me parece fatal estos políticos que es el primer día que tenemos 1 hora y media de programa y no hemos podido hablar porque están todo el rato hablando ellos. Pues entonces... O sea, que se acabe ya. ¡Me encanta, Mónica! Nubes y chubascos, se lo lanzamos a su casa. Con el tiempo que hemos esperado ellos el gobierno... llegan, se van y nosotros seguiremos. O sea, es verdad. Incluso algunos volveremos a lo que estábamos haciendo toda la vida. Bueno, mañana volvemos. Les esperamos. Ya saben que la vida es a partir de hoy. Lanzamos los...